pigmentos los usamos sobre todo para empolvar, pero también los podemos usar para crear diferentes efectos. En un primer momento los aplicaremos en seco. Como veis, yo he aplicado en algunas zonas, ¿vale? Los aplicaré en seco y luego los fijaremos con un poco de diluyente. Los aplicamos con un pincel que tengamos viejo, porque ese pincel se hace polvo, y luego los fijaremos de una manera muy peculiar, que será salpicando diluyente. Luego ya les aplicaremos otra serie de efectos, y para que veáis más o menos cómo va a quedar, los voy a aplicar en seco y los situaremos un poco con el pincel, les daremos un efectillo para que veáis cómo va el tema. Yo suelo hacer una mezcla que tengo aquí, ¿vale? Voy añadiendo pigmentos ahí y al final se van mezclando, que es lo ideal. Entonces utilizo algunos pigmentos oscuros, ¿vale? Mirad el color. Los voy mezclando, alguno medio, como siempre, como en toda paleta de color, y luego algunos claros, ¿vale? Mirad el color de estos, Los voy aplicando en seco y los vamos fijando con diluyente. Ahora lo vemos. Bueno, vamos allá con los pigmentos. Os colocáis cerca el recipiente. Me coloco este recipiente porque a la hora de aplicarlos los aplico encima de él y el sobrante cae dentro, ¿vale? Tan solo tenéis que ir cogiendo. Yo voy cambiando de color porque así se van mezclando sobre la superficie, ¿vale? Y así obtengo diferentes efectos. De momento no me preocupo de más. Los voy aplicando y luego ya a la hora de fijarlos, ya veremos cómo. ¿Vale? Por el otro lado también les añado un poco porque luego se verá sobre la nave. Y no me preocupo más que de eso. Los añado y ya está. Y ahora sobre la nave los añado en la parte inferior. De la misma manera. Aquí haría lo mismo alrededor de estas zonas. Y los voy moviendo hacia atrás con el pincel. Vale, voy a acabarlo y luego vemos cómo fijarlos. Una vez aplicados los pigmentos, vamos a fijarlos y vamos a utilizar White Spirit, ¿vale? Y un pincel, cualquier pincel que tengáis por ahí, plano, de esta manera, o cónico, lo podemos utilizar para eso. Vamos a utilizar un palillo también para salpicar y así no tocaremos los pigmentos. Los pigmentos no hay que tocarlos con el pincel porque se remueven y entonces dejan huellas que no van a quedar bien, ¿vale? Con lo cual, de esta manera, veis cómo voy salpicando y al ir tocando los pigmentos con el diluyente se van a ir fijando. Voy humedeciéndolo, lo seco un poco y voy salpicando. Y al salpicar los pigmentos van a quedar fijos a la superficie. Y luego ya les aplicaremos otros efectos. ¿Vale? Para salpicar, utilizar alguna cuña o algo para colocaros bien el modelo, ¿vale? Como aquí también tenía, pues en el lateral también le aplicamos para que queden fijados, ¿vale? Y ahora seguiríamos con el resto de piezas. Esta misma operación también la podemos realizar con fijador específico para pigmentos. El fijador lo que hace, a diferencia del White Spirit, es oscurecerlos un poco, ¿vale? Tampoco pasa nada porque estamos en la parte inferior. Y procederíamos de la misma manera. Con el fijador vamos salpicando y los pigmentos van a quedar fijos. Como os he dicho, luego aplicaremos otra serie de efectos, realizaremos manchas de grasa, combustible o lo que sea. ¿Vale? Con esto quedan completamente fijados a la superficie. En el siguiente paso vamos a aplicar una serie de manchas
Y vamos a utilizar este óleo que simula la grasa, ¿vale? Tiene mucho aceite y lo vamos a mezclar con este esmalte, ¿vale? Que es también algo parecido pero un poquito más marrón, digamos, ¿vale? Los vamos a mezclar en un pocillo para que no, porque el cartón absorbe demasiado aceite. Vamos a utilizar como siempre White Spirit para diluir, ¿vale? Vamos a hacer una mezcla y vamos a hacer una especie de efecto salpicando y haciendo unos pequeños lavados, ¿vale? Entonces preparo la mezcla en el pocillo y ahora le iré añadiendo un poquito de White Spirit. Lo removemos bien y queda como una mezcla oscura y que será en parte brillante. La aplicaremos por la parte inferior en algunos sitios en modo de salpicaduras o lavados o similar. Si vemos que nos hace falta, podemos lavar, o sea, podemos aplicar la mezcla y luego diluirla con un poquito de White Spirit de nuevo. Entonces vamos a probar sobre las partes inferiores del modelo y luego sobre el resto del modelo. Vale, y ahora de lo que se trata es de ir haciendo simplemente para oscurecer la pieza. Vamos aplicando unos lavados, que estos lavados, al estar aplicados sobre el pigmento, pues acaban convirtiéndose en unas manchas bastante atractivas. Y ahora, si queremos, podemos salpicar un poco con la ayuda del palillo, ¿vale? Cogeríamos otra pieza y lo mismo. Salpicamos primero y aplicamos unos lavados alrededor de las sujeciones. ¿Vale? Una vez terminemos con esto, pasaremos a trabajar la nave. Por ejemplo, ¿vale? Por la otra parte haríamos lo mismo, aplicaríamos los lavados y podríamos aplicar también algún salpicado. ¿Vale? Luego lo dejaremos secar y comprobaremos el efecto. Si vemos que hay que repetir, pues podemos repetir. Vamos a continuar aplicando estos efectos sobre la parte inferior para que veáis más o menos que siguen el mismo patrón que sobre la parte del tren, digamos. Los aplico con el pincel y luego, por ejemplo, podríamos realizar pequeñas salpicaduras para ir completando el trabajo. ¿Ves? Vamos aplicando el óleo con el esmalte y vamos completando todo el trabajo. Vamos a realizar algunos efectos más por este lado para que veáis que se pueden hacer más cosas. Vamos a hacer como unos chorretones y manchas en general. ¿Veis cómo voy arrastrando la mancha? Así. Ahora lo que vamos a hacer es dejar secar, ver cuál es el efecto y
aplicaríamos una segunda ronda con un óleo un poco más oscuro. Y mirad la parte inferior, como va tomando forma. Os enseño el otro lado. Mirad aquí como hemos hecho una serie de manchas que ahora reforzaremos con el óleo más oscuro. Y también podemos reproducir alguna mancha en alguna escotilla que veamos. Por ejemplo, esa o esta otra. Con alguna salpicadura también. Por ejemplo. Además de los efectos anteriores. Para terminar con la nave, vamos a aplicar otro efecto. Bueno, es muy parecido al último efecto, pero esta vez lo vamos a hacer bastante más evidente. Para aplicarlo, para poder aplicarlo bien, tenemos que conseguir una mezcla un poquito más brillante y más compacta. Y yo para ello voy a mezclar este óleo. Le voy a poner un poquito del óleo sepia, que es un tono marrón muy oscuro. Le voy a añadir un poquito de negro, pero en cuanto apenas, ¿vale? Para que la mezcla resulte mucho más oscura, y para que brille vamos a añadir una especie de barniz brillante. Le voy a añadir unas gotas y le añadiré un poquito de diluyente. Limpiamos primero un poco el pincel. Y ahora añadimos unas gotas de barniz brillante. Cuando lo mezclemos, vemos que tenemos una mezcla muy oscura. Vamos a tratar de que sea brillante y le aplicaremos, ahora veréis cómo, para reforzar el efecto anterior. ¿Vale? Ya lo tenemos preparado, vamos a ver cómo lo aplicamos. Lo podemos aplicar en alguna rejilla. Vale, y también lo podemos aplicar para reforzar efectos anteriores que ya habíamos realizado y que queden un poquito más evidentes. Por ejemplo, el de la grasa alrededor de los soportes de los cañones laterales. Por fin ha llegado el momento ese tan esperado, y hemos terminado el modelo. Hemos acabado de montar las piezas que faltaban y he acabado de envejecerlas, y como veis, el modelo pues ya está completamente terminado. ¿Veis? Su apariencia pues ha mejorado considerablemente. ¿Veis? Multitud de detalles y efectos que hemos aplicado pues con diferentes técnicas y medios, ¿vale? Hay que utilizar todos los que estén en vuestra mano. Cuantos más medios, técnicas, demás tipos de pintura mezcléis, mejor, más riqueza y más consistencia tendrá el modelo. Espero que os haya gustado y en breve pues lo podréis encontrar en nuestros canales, tanto en YouTube como en AKTV.